Ahí, sigo en la línea del tiempo. Entonces, Dale. Zancos, desgrabar clase de filosofía, Sí, Hegel, un poco de sí, Marx. Después sí. del 93, bueno, te fuiste a vivir solo y fue tu No, la 89, primera 89. novela. No, la primera novela fue en el 93. Después, Exactamente. ¿qué le siguió a eso, digamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a CQC, por ejemplo? Mirá, básicamente tuve en ese momento un socio que se llamaba Patricio Franco que me dijo, mira, Diego, yo laburaba también en televisión en aquel entonces en un programa que llamaba Canto Rodado, y me pagaban re bien, había hecho un casting, quedé y terminé actuando accidentalmente en esa telecomedia juvenil. Me dice un amigo, mira, como actor es muy difícil ganar siempre plata. Igual eran los 90, una época gloriosa. Pensá que yo me acuerdo que Gloriosa. cobraba, no sé, $5.000 por mes en una telecomedia, una cosa hermosa y hacía un papel absolutamente menor, irrelevante. Lo cierto es que mi amigo me dice, mira, empecemos a escribir porque lo que se va a venir son programas cómicos y van a necesitar guionistas. Y ahí es cuando fuimos a buscarlo a Mario Pergolini, me acuerdo. En ese momento también ya trabajábamos en Videomatch, escribiendo para los que trabajaban en Videomatch, que también habíamos entrado como guionistas. Fuimos a buscarlo a Mario y le empecé a hinchar las pelotas a Mario tanto que finalmente lo convencimos y nos convertimos en los guionistas de CQC a partir del año 96, porque ¿Qué CQC arranca en el guionabas? ¿Qué guionabas concretamente? todo, ¿Qué todo? todo lo del piso, todo lo del Claro, piso. Las notas no, las notas era cada uno claro. en su historia, ¿no es cierto? Y ganábamos todo el piso, me acuerdo que escribíamos 2 programas con mi socio para que Mario, Juan y Eduardo eligieran uno. Y Che, eso era lo ahí te quiero preguntar, pará, una cosa. Bueno, llegás ahí, empezás a guionar. Tipo, ¿te acordás las impresiones, como las percepciones que tenías, primero de las tres personas y dos en general, como el equipo? ¿Qué veías como, digo, percibiste como una especie de salto cualitativo? ¿Veías algo en CQC que el resto no tenía? No sé, o alguna persona que te pareció extremadamente talentosa, no sé, algún comentario general, digo, de la percepción de vos aterrizando en CQC, ¿no? Mira, te voy a decir algo que tiene que ver cuando uno conoce el teatro de operaciones, es decir, cuando ves el decorado o estás detrás del Sí. decorado, como la escena se arma. Y acá había plagiarlo a Mario, porque Mario me dijo alguna vez, nosotros tenemos el gran mérito de haber creado un programa que la gente imagina más inteligente de lo que en realidad es. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no lo estoy Por eso, romantizando, de yo hecho. estoy Sí, completamente de acuerdo, es cierto, y mirá cómo yo empecé a darme cuenta de que efectivamente era así. Yo al mismo tiempo que escribía para CQC, escribía para Videomatch. En ese momento se claro, llamaba Videomatch. Y yo claro, veía que unos chistes que iban a un lado también podían salir en el otro. claro. Eso me empezó a contar que esa distinción de acá está la inteligencia y en el otro lado no, era un tanto ficcional. Era más Era un tanto. percepción que otra cosa. Me di cuenta que más o menos iban por carriles no muy distintos. A Para, veces quizás. una de las claves para mí era, que es no menor, cuando lo aterrizás y, ok, estaba esta percepción y como decís vos, cuando vas de facto a analizar como lo intrínseco, la sustancia no es tan distinta, una de las cosas de las claves eran los trajes y el decorado. Ya el hecho de tener tres tipos que parecen como intelectuales salidos de la facultad, vestidos en traje y en otro no, para mí ya hace toda la diferencia, ¿eh? Bueno, claro, pero esa es la forma. Después cuando analizás el contenido, no sé, tenías los reporteros por ejemplo, que hacían humor político o tantos otros, y veías que había también ahí ciertos chistes que tenían vuelo y que originariamente uno a prima fase manejándose con esta distinción de acá están los intelectuales y en el otro lado no, hubiera dicho no, 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 ese programa es berreta, es grasa y el otro no, es elevado. Te diría Totalmente. había un mayor porcentaje de chistes, si querés, más intelectuales en el programa de Mario, Juan y Eduardo, porque eso era lo que se vendía. Pero un porcentaje que tampoco era tan grande, ¿se entiende? Porque también Claro. esos chistes los encontrabas a veces en el Showmatch. Para igual Y Videomatch, en esa época, el de Tinelli Videomatch, en ese momento era estaba Videomatch. bueno, era tipo sustancialmente mejor a cualquier otra cosa que hizo Tinelli los años subsiguientes. Digo, para la gente que no vivió esa época, era otra cosa. Totalmente otra cosa, Tinelli. Realmente, realmente había cosas muy buenas. Las cosas que hacía Pachu y Granados en la calle eran extraordinarias, muy Sí, graciosas, muy sí. graciosas. Y también recuerdo las cosas que hacía Yayo, no tanto los gauchos, sino lo que hacía después. Me pareció que ahí hubo realmente hallazgos, hubo cosas de Sí. avanzada. Lo mismo también en CQC. A mí la televisión
me enseñó a narrar, a entretener, a ser dinámico. Por eso yo a la televisión estoy muy agradecido en lo personal. Porque si no hubiera sido por la televisión, no hubiese hecho el cine que después hice. Y eso se lo debo a la tele. En la tele aprendí a entretener. Es cierto que a veces en la tele, con la urgencia, uno hace pelotudeces y son cosas muy básicas, pero bueno, tenés que hacerlas porque hay que entretener. Pero también aparecen cosas de mucha sustancia. Si después vos te quedás con lo sustancioso y lográs armar una película que sea básicamente sustancia, y la televisión te dejó una linda enseñanza, que fue lo que me pasó a mí. Por eso le estoy muy Totalmente. agradecido a ese medio. E insisto, tenía momentos muy inteligentes, Videomatch, después Showmatch, y también CQC, que en líneas generales tenía más, pero no estaba esa diferencia de la que se hablaba. Sí, Cuando estabas saliendo te dabas cuenta que compartían un universo en común. Por ejemplo, había chistes con los gays, había chistes con las lesbianas, había chistes con las mujeres, chistes con el matrimonio, había también chistes de esa índole. También se burlaban de la corrupción. sí, era sátira, sátira de todo. Claro, exactamente, exactamente. Pero había algunos tópicos que funcionaban más. Y en ese momento funcionaba hacer chistes con gays, funcionaba hacer chistes con lesbianas, funcionaba hacer chistes con el matrimonio, con políticos corruptos. Digo, estos eran los tópicos que uno podía advertir. De hecho, si vos miras programas viejos de CQC, hoy por hoy decís, ah, wow. En ese momento no te parecía, no te hacía ruido que hubiera tantos chistes con la homosexualidad. Y No, hoy para sí lo nada. pienso, es No, un para montón. nada. Ahí yo quería hacer un comentario, porque digo, tengo esta percepción. Yo A ver, creo dale. que, por ejemplo, no sé, para mí Tinelli es un genio. Digo, Sí, es un bueno, tipo sí. muy inteligente. Es un tipo muy inteligente que después, en algún momento de su vida, capaz que podemos setear la fecha más o menos, empezó a hacer cualquiera, como que, bueno, empezó a hacer, hizo mucha guita, demasiado éxito, había que renovar el programa, qué sé yo, y empezó a ir por un lugar, ¿no? Del entretenimiento y lo chabacano y qué sé yo, y bueno, se fue desdibujando de manera gradual. Pero yo creo que el tipo es una persona mucho más inteligente de lo que la gente piensa para mí. Pero no Mucho. tengas dudas. Es un tipo brillante, pero te lo firmo ya mismo. Lo vi, lo tuve cerca. No, es un tipo luminoso. Lo que empieza a pasar es que después, cuando vos empezás a pactar con quien no tenés que pactar, Exacto, comprometés, haces compromisos. perdés la luz, Claro. perdés el alma. Siento que le pasó Porque, exactamente eso. porque esta lengua deja de ser tuya. Ujú. Cuando tu boca deja de ser tuya es cuando perdés el alma. Ahí es donde yo creo que no hay que caer nunca. Y soy de los convencidos, y por eso a veces no entiendo, que cuando vos haces mucha plata, lo que te da la plata es la posibilidad de ser cada vez más libre. Exacto, Y en algunos casos, que a mí me asombra, sucedió exactamente lo contrario. Tipos que con menos plata eran muy libres y después cuando empezaron a hacer mucha y fueron por más, y eso los obligó a asociarse a gente muy siniestra, perdieron para siempre la voz propia. Está totalmente, bien, carpetas por debajo de la mesa, todo lo que vos imagines, porque te metiste en lugares donde no tenías que meterte, ¿entendés? totalmente. De, Ahí de hecho, de hecho, cagaste. Por hablando eso de si esto, ¿no? perdés para siempre la libertad. Pero no perdés la libertad, perdés la vida. Perdés la vida. Te volvés un ser desangelado. Totalmente. De hecho, ahora que dijimos esto, me parece que, claro, la gran diferencia de Videomatch contra lo que siguió es que Videomatch tenía sustancia, tenía el espíritu de Tinelli, que el espíritu es súper rebelde a través de la sátira. Era reírse de todo y de todos todo el tiempo, de lo que encontraba absurdo, y mostrar absurdos. De hecho, los sketches o las cosas que, no sé, me acuerdo del jugo, ese tipo de cosas, era mostrar lo absurdo del comportamiento. Había mucho de experimento social y era como sátira de todo, de la gente que miraba el programa, de los que estaban en el estudio, del político con el que hablaban, de absolutamente del resto de los programas. O sea, satirizaban todo. O sea que yo creo que el espíritu de Tinelli era hiper rebelde y copado, y eso fue lo que se perdió después, por el motivo que sea, ¿no? Y lo que terminó haciendo que el programa termine siendo entretenimiento y después, nada, basura, literalmente. Sí, sí, sí hay algo de eso y hay algo que después también eso se traslada al cuerpo. Cuando vos ya no podés mover tu lengua con libertad, se te nota, se Sí, te nota. Y cuanto más vocales y consonantes entregás,
más luz perdés y terminás siendo una suerte de muerto en vida. Para mí es el peor de los castigos, paradójicamente. Yo le escapo deliberadamente a esa forma de Sí, porque vivir. es la muerte del espíritu, es como la muerte del espíritu, ¿no? Es como, Sí, pero en vida. claro, En claro. vida. Y yo Sí, creo que si hay un infierno, para mí es ese. Por eso yo me enojé mucho con algunos directores de cine, colegas, que mismo me lo decían en privado, yo no puedo hablar porque a ver si no me dan después el subsidio para filmar o a ver si después me pasa una lista negra. Digo, pero ojo que eso tiene un costo altísimo, ¿eh? Eso tiene un costo emocional altísimo. Cuando vos no podés decir libremente lo que pensás, tenés un problema que hasta incluso puede hasta derivar en una enfermedad. Además de que to- te quita toda luz. Y no solo eso, te va a quitar algo que es fundamental para el arte, la incorrección. Porque el arte totalmente. es incorrecto, porque habla de aquello que no se puede hablar. Si vos te Es, estás renunciando a hablar de lo que no se puede hablar por miedo a perder el subsidio, vas a perder el alma. Y de total. hecho yo me encuentro con muchos de ellos que hoy los veo desangelados y veo sus películas y no tienen alma, no tienen vida, no tienen vísceras. ¿Por qué? Porque se entregaron a cambio de una dádiva. Porque a veces De, es una dádiva, ni siquiera es un gran monto, ¿me entendés? de hecho, el arte, y esta era mi crítica no era crítica, siempre a mí me joden, porque yo siempre polemizo con Lali Espósito, la uso, viste, de arquetipo, y es, el arte tiene que ser único, porque digo, si todo el mundo hace lo mismo, digo, tiene que distinguirse, tiene que tener algo, digamos, único, y tiene que ser rebelde. Si no es medianamente rebelde, digo, ser único es un acto de rebeldía, correcto, también en sí mismo. Después, si es más rebelde, bueno, mejor. Digo, cuanto más único, más rebelde y demás, bueno, más artístico es, naturalmente. Es como una especie de continuo, ¿no? Y la gente se ríe, Exacto. siempre me bardean con el tema del Ali Espósito, que yo digo que para mí lo que hace el Ali Espósito hay un componente artístico, no es que no lo hay, pero claramente no es un artista tipo, no sé, qué sé yo, Michael Jackson, ¿se entiende a lo que voy? Es como, la gente, yo tenía una discusión que era, bueno, el arte es subjetivo, ergo vos no podrías estar hablando del Ali Espósito como que no es artista. Yo dije, no es que no es artista, pero es en todas las dimensiones de todo lo que hace, porque vos, digamos, tenés el video, la vestimenta, la música que hace, digo, son todas dimensiones del arte, ¿no? Un videoclip, poner. De Ali Espósito, un videoclip, ¿no? Entonces, claro, tenés todas esas dimensiones. Capaz que hace arte no sé, el director del video, capaz que sí es re artístico, viste, la puesta en escena, hace algo re único, no lo sé. O la ropa, o el baile, etcétera. Ahora bien, yo soy músico, retirado, no importa, pero digo, entiendo de música de producción. Y lo que hace musicalmente para mí no es arte, porque digo, si lo analizo objetivamente, digo, no es único, hay millones de personas haciendo exactamente lo mismo. De hecho, objetivamente, sonoramente es casi igual a todo el resto. Y después la otra dimensión de la música es la parte lírica, y la parte lírica es nefasta y también es igual que todo el resto. Entonces digo, al menos la dimensión musical de lo que hace y la lírica no es arte, es entretenimiento. Después capaz que es artista bailando, ahí no lo sé porque no es mi tema, pero es como en términos relativos, si vos tenés 5 o 6 dimensiones y 2 o 3 no son artísticas, bueno, en términos relativos es menos artista que una persona que innova o tiene un carácter único en todas esas dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Mira, yo jamás Bien, la escuché. No te lo digo para darme las manos porque está. si no me gustara te lo Hiciste diría. bien, no te perdés nada. Y solamente escucho a Taylor Swift porque la escucha mi hija, ¿viste? Y escucha también a Spinetta, por suerte, que eso se lo pasé yo y está fascinada con Spinetta. Por lo tanto, lo que ella escucha me gusta, porque Taylor Swift me encanta. Me parece una mina muy valiosa, sus letras me parecen que tienen vuelo, que están tan logradas. Pero esto que vos dijiste es muy interesante, porque tiene que ver con el ABC de lo que para mí es un artista, que es un tipo que viene a aportar otra mirada, que viene a hablar desde otro lugar y se banca las consecuencias de mirar la realidad desde un lugar distinto, porque hay que pagar el costo de ser amo. Se te van a venir todos en contra, más cuando decís cosas que puedan resultar incómodas. Entonces, si yo miro a un Urdapilleta, por ejemplo, actuar, digo, este tipo claramente se paró en el centro mismo de la incomodidad para convulsionar lo ordinariamente oxidado y salir a decir algo no dicho. En el caso de Lali, no lo sé, porque no la tengo escuchada, vos me decís esto. Bueno, es en definitiva ese tipo de personas que a mí en lo particular, en base a lo que vos me decís, debería escucharla, ¿no? Porque si no es un Sí, prejuicio, no me resultan atractivas. A mí me gustan los tipos que vienen a plantarse y decir, esto es lo que yo pienso y lo voy a decir y me chupa 3 huevos las modas y las tendencias del mercado. Porque si yo tengo que exacto. hacer lo que hacen todos, no lo hago. Si ya está hecho por otro, ya está mejor. Prefiero hacer un cine que no se hizo.
Prefiero hacer la canción que yo quiero escuchar porque no está hecha. No Exacto. ponerme a hacer lo que hacen todos. Además no tiene ningún sentido. Además estoy No, plagiando, debería ser enjuiciado por robo. Porque si yo hago lo que está haciendo otro que le fue bien, y soy un ladrón, digámoslo con todas las letras. Entonces, ¿puedo tener influencia? Sí, pero después tenemos que meter eso en la licuadora para empezar a sacar algo propio. Es cierto exacto. que al principio uno se construye en base a influencias, nos ha pasado a todos, pero cuando encontrás la voz propia, ya está. Y es el camino, cabalgar el jinete, y si alguien te tira piedras cuando pasás o te insulta, vos dale para adelante con la cabalgata, de eso se trata, bancar el costo de ser amo. Eso lo dice muy bien Lacan, hay que pagarlo. No todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero yo estoy absolutamente convencido de que no hay otra. No le encuentro sentido a la vida si no es por ahí. No, totalmente. De hecho, yo ahí siempre jodo con el término NPC, ¿no? Que ahí me están jodiendo en el chat. El término NPC Ah, habla un poco de eso, que es, bueno, son los jugadores, ¿viste? Cuando vos jugás un juego, que son los jugadores que están de fondo, que no hacen nada, que se mueven, capaz, que qué sé yo, pero son como medio, ¿viste? Algorítmicos, como, ¿viste? Determinísticos, por así decirlo. Y es eso, sos un autómata. Si vos no encontrás la voz propia o no seguís ese camino o no podés, por lo que sea, de alguna manera sos como, estás perdido en la masa, ¿no? O sea, sos un autómata y básicamente no tenés identidad. Por eso, bueno, esta gente, nada, se mete en estos grupos. Estimados, ¿cómo están? Les comento que ya está abierta la suscripción a Freedom Academy. Freedom Academy es una plataforma que creamos para resolver grandes problemas de hoy y que poca gente habla con la importancia que merecen. La ansiedad, la procrastinación, las adicciones y temas de motivación en general. Si algo o todo eso resuena con tu situación, Freedom Academy muy posiblemente sea la solución que estás buscando. Estamos hablando de que hay una pandemia a nivel de salud mental, sobre todo en jóvenes adultos y adolescentes. Gente que pasa todo el día en las plataformas, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en X, YouTube, OnlyFans, o jugando videojuegos de manera compulsiva que no pueden parar, evadiendo situaciones personales y perdiendo todo tipo de capacidad de concentración o foco para progresar en la vida. ¿Sí? No pueden trabajar, no pueden estudiar, o les cuesta, no pueden ir al gimnasio, sienten que no se hallan o que no tienen un propósito. O incluso personas que son funcionales pero que por todas estas distracciones están operando a media máquina, digamos, lejos de aprovechar su potencial. Lo bueno es que tenemos una solución costo eficiente para esto. Armé básicamente Freedom Academy junto con un equipo de desarrollo para ir introduciendo pequeños cambios en la rutina, pero con un impacto muy elevado, de manera estratégica, ingenieril, inteligente. Al tiempo que te vamos a ir explicando los modelos teóricos de todo, ¿sí? Para que entiendas a detalle por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo cambiarlo, pero entendiendo el todo. Por qué estás como estás y cómo pasar al próximo nivel. Vas a entender lo que los psicólogos neuropsiquiatras te explican de una manera tan clara que no van a quedar dudas de nada. Sí, ahora voy a mostrar un poco de testimonios para que vean que esto realmente es así. ¿Cómo hacemos todo eso exactamente? Bueno, la etapa 1 de la mentoría consiste en un programa de 11 semanas con sesiones teórico-prácticas, una sesión teórica de alrededor de 60 minutos por semana, totalmente remota, ¿ok? La puedes hacer de cualquier lado, ¿sí? O sea, es un video, una sesión por semana, durante 11 semanas, de más o menos 60 minutos, remoto, lo puedes hacer de cualquier lado, ¿sí? En paralelo vas a tener que ir haciendo algunos desafíos o quests, ¿sí? Te voy a dar tarea mínima, ¿sí? Piensen que está hecho a prueba de cualquiera esto. Y van a ir anotando alguna que otra cosa, implementando algunos pequeños cambios, ¿sí? Mi equipo y yo te vamos a ir haciendo seguimiento para que puedas ir avanzando como corresponde, para que no te salgas del programa, ¿sí? Del camino que seteamos para que vos mejores, despejando cualquier tipo de duda que vaya surgiendo. En resumen, y para que se entienda aún más claro, ofrecemos un protocolo totalmente innovador que sigue la línea cognitivo-conductual, pero que además se sirve de la tokenización y la gamificación para incentivar comportamientos virtuosos. Y esto funciona, en serio. Los resultados hablan por sí solos. Nosotros ya mentoreamos más de 100 personas, no es que esto es nuevo, durante el último año. Y hemos logrado cambios extremadamente significativos, que ahora te los voy a mostrar, muy superiores en general a cualquier otra alternativa disponible. Por eso es que hoy me estoy dedicando de lleno a esto. Funciona tan bien y estoy tan entusiasmado que me estoy dedicando full time a esto, básicamente. ¿Por qué? Pues además tenemos un programa único y a la vez muy prometedor a la hora de ayudar a la gente, ¿sí? Es una continuación también del libro Libertad para Gente Inteligente. O sea, son conceptos que vengo trabajando hace por lo menos 3 años. Acá tengo un ejemplo. Eli bajó de peso de manera significativa y acá se ve en la foto. Y esto ni siquiera es un programa para bajar de peso. No es que es un programa para bajar de peso y bajó de peso. No. Como mejora todo lo de arriba, la ansiedad, la motivación, etcétera, bajó solo de peso, sin buscarlo. Fue un bien colateral. Si existe el daño colateral, acá fue un bien colateral del programa. Otras personas, incluyendo a Eli, bajaron el screen time de manera muy significativa, o sea, el tiempo en pantalla con el celular, pasando de situaciones de 7 u 8 horas o 6 a 2 horas, 1 hora o menos, muchos.
Y todo de manera orgánica, sin que esto sea una experiencia traumática, ¿sí? Sin que te dispare la ansiedad y tengas un síndrome de abstinencia que no puedas aguantar. Otras personas incluso dejaron de fumar o bajaron significativamente la cantidad de cigarrillos que fumaban, de tabaco y de otras cosas, pero la mayoría hace todo esto de manera simultánea. Se empiezan a comer mejor, bajan de peso, fuman menos, usan menos el celular, se pueden motivar y, de nuevo, lejos de hacerlos sentir peor, los deja más motivados, más enérgicos que nunca, con niveles de claridad mental y foco que no experimentaban de hacía mucho tiempo o nunca. Entonces, si querés cambiar tu situación a partir de hoy, sumate a la comunidad de Freedom Academy ahora. Dale click al link de la descripción y nos vemos ahí.